Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a dar inicio, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver en cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo influimos y sobre todo cómo logramos que las personas, en este caso los trabajadores, se cuiden no porque se les ordene, sino porque valoran en verdad su vida, ¿no? En este caso vamos a ver sobre las técnicas de entrevista motivacional para supervisores de seguridad y salud en el trabajo y principalmente está centrada en cómo pues influir, ¿no? En la conducta de riesgo sin usar, digamos, un enfoque autoritario. Como saben, ser supervisor eh, es estar cerca del equipo, ¿no? Acompañar, también corregir cuando toca, ¿no? Si es que está haciendo las cosas mal, entonces corregir. Y también si es que lo hace de la manera correcta, es momento de reconocer. Pero también saber cuándo escuchar, cuándo preguntar, cuándo guiar, ¿no? Y aquí viene entonces el reto que muchos trabajadores a veces pues se resisten, ¿no? A esos cambios, no por malintención, sino porque nadie les explicó bien, ¿no? Porque sienten que se les impone sin tomar en cuenta su realidad. Por eso, la entrevista motivacional que vamos a ver el día de hoy nos ofrece una forma distinta de poder conversar, de poder estar más cerca del trabajador, ¿no? Una forma que parte del respeto, que busca que los trabajadores piensen, reflexionen y decidan por sí mismos. Bien, ¿qué es una entrevista motivacional? Es importante entonces primero dejar en claro ello, ¿no? En este caso, entrevista motivacional es una forma de poder conversar, ¿no? Que busca aquí ayudar a un trabajador a poder tomar decisiones por sí misma y sobre todo en temas que pueden mejorar su salud o seguridad, ¿no? Entonces aquí la entrevista motivacional es una forma de poder conversar, ¿no? Que permite aquí que el trabajador reflexione y decida por sí mismo si quiere cambiar algo que le está poniendo en riesgo dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, en muchas empresas, cuando un supervisor pues ve a un trabajador actuando con descuido sin seguir las medidas de seguridad, lo primero que se tiende a hacer es, eh, es llamarle la atención, ¿no? Entonces a veces se escucha la típica frase, ¿no? Hazlo porque yo te lo pido o hazlo porque eso es lo que tienes que hacer. Este tipo de respuestas, aunque pueden tener buena intención, a veces no logran que el trabajador entienda por qué su comportamiento es peligroso, ¿no? Solo lo obligan a poder cumplir por miedo o costumbre y no por esa convicción, por ese compromiso que tiene con seguridad. Entonces aquí la entrevista motivacional hace lo contrario, ¿no? Se basa en el respeto, como lo hemos mencionado, en poder escuchar aquí al trabajador sin juzgarlo. Entonces, em, el objetivo es despertar la motivación, ¿no? Que la persona ya tiene por dentro, pero que tal vez no lo tiene muy claro, ¿no? Por ejemplo, que un supervisor puede notar que un operario no se pone los protectores auditivos, ¿no? Cuando está en una zona de alto riesgo. Entonces, en lugar de poder gritarle o anotarlo en un reporte, lo que debería de hacer aquí el supervisor es acercarse, ¿no? Al trabajador y decirle qué es lo que está haciendo mal. También preguntarle, ¿no? ¿Cómo es que se siente con ese protector auditivo? Quizás no es muy apto para el trabajador o lo incomoda, ¿no? Entonces, esa forma de hacerle pregunta también forma parte de empezar, ¿no? En la cual le permite que el trabajador se sienta escuchado. Muchas veces aquí ellos mismos responden con lo que verdaderamente sienten. Bien, entonces aquí la entrevista motivacional es útil porque cambia esa forma en la que nos acercamos a los demás, ¿no? En vez de juzgar, en vez de empujar, lo acompañamos. En vez de imponer, aquí con la entrevista motivacional lo que se busca es escuchar. Y no solo mejora la seguridad, ¿no? También mejora ese clima laboral en el equipo. Ahora, ¿por qué se dice que esta forma de conversar ayuda a prevenir conductas de riesgo, ¿no? Es muy simple porque cuando aquí un trabajador pues entiende algo por su cuenta, tiende a valorarlo más, ¿no? No se trata de que un trabajador pues cumpla las reglas solo para evitar un castigo, ¿no? Lo que aquí se busca con la entrevista motivacional
es que lo haga porque entiende que está en juego su bienestar, está en juego su salud y en muchos casos hasta su vida, ¿no? Muchas veces aquí en las empresas tienden a repetirse frases muy conocidas, ¿no? Ya le hemos dicho mil veces o siempre les advertimos cuando ocurre, ¿no? Un accidente o un incidente. Sin embargo, aquí la conducta no cambia. Y eso pasa porque decir no es lo mismo que conversar, ¿no? Cuando aquí el trabajador siente que solo lo están obligando, entonces responde con lo justo. Pero cuando se siente parte ya de la solución, actúa con más compromiso y eso es lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, que un operario que suelda, por ejemplo, ¿no? Sin usar lentes de protección. Aquí el supervisor lo puede observar, lo puede ver. En lugar de gritarle, lo que debería hacer es preguntarle, ¿no? ¿Qué piensas tú de los lentes de seguridad o has tenido algún problema usándolos? Entonces, ese tipo de preguntas puede iniciar una conversación que ayude al trabajador a pensar. A veces quizás dirá que no le gusta cómo se empeñan o que se rayan muy rápido los lentes, ¿no? Y eso permite buscar pues una solución, pero sobre todo ayuda a que el mismo trabajador diga, ¿no? Sí, sé que estoy arriesgando mi seguridad o algo así, ¿no? Entonces, cuando se le da esa pequeña reflexión, el trabajador ya tiene ese compromiso. Además, mejora también la relación con los supervisores, ¿no? Porque el trabajador aquí siente que lo escucha, también que lo respeta y eso no es solo evita accidentes, ¿no? Sino también fortalece ese ambiente de trabajo. Y cuando un trabajador siente que su voz importa, actúa con más cuidado, no porque se lo exijan, sino porque ya entiende cuál es el riesgo, entiende la importancia de poder usar los EPPs, de poder seguir con los procedimientos adecuados. Entonces aquí la entrevista motivacional es útil, sí, en prevención, ¿no? Porque ayuda a que los cambios pues duren más respecto a seguridad. Bien, ¿cuál es el rol del supervisor en seguridad y salud en el trabajo? Este punto es muy importante, ¿no? Ya que el supervisor es quien está más cerca del equipo, quien conoce cuál es el ritmo de trabajo, cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos reales del día a día, ¿no? Por eso aquí su influencia va a ser muy clave para la entrevista motivacional. Entonces, su forma de hablar, su forma de observar, de poder reaccionar, todo eso va a impactar directamente en la conducta de los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Durante el proceso de empaque, digamos, eh, quizás uno de los operarios, en este caso, suelen levantar cajas sin doblar las rodillas o sin optar la postura correcta, ¿no? Entonces aquí el supervisor puede observar, puede optar por simplemente advertirle y seguir su camino. Pero si ese supervisor entiende cuál es su verdadero rol, va a abordar ese problema de diferente forma, ¿no? Se va a acercar al trabajador, lo va a observar con respeto y le va a decir que, qué es lo que está haciendo mal, ¿no? ¿Cómo es que podría mejorar? Entonces, esa forma de poder intervenir abre un espacio también para poder conversar y encontrar juntos una mejor forma de trabajar. Bien, el supervisor también debe saber escuchar, ¿no? Muchas veces aquí los trabajadores pues tienen razones para actuar de cierta manera. Tal vez el equipo está fallando, tal vez el procedimiento no es práctico, ¿no? O hay presión por terminar rápido el trabajo. Si el supervisor pues no escucha estas señales, puede pensar que eso es desobediencia o falta de interés, ¿no? Cuando en realidad hay otras causas. Además, el supervisor tiene que ser el ejemplo, ¿no? No se puede pedir cuidado si él mismo pues no lo demuestra. Si un trabajador ve que su jefe pues no usa correctamente los EPPs, que que no respeta los procedimientos, entonces a la larga va a tomar esa conducta. Sin embargo, si es que el jefe, ¿no? Su jefe directo, pues usa correctamente los EPP, respeta también los procedimientos, en este caso se va a sentir más motivado a hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí las palabras enseñan, pero los actos convencen.
Bien, tenemos aquí los principios básicos de la entrevista motivacional. Eh, Como podemos observar ahí, el primer principio fundamental de la entrevista es la colaboración, ¿no? Y esto significa algo muy simple, que el supervisor no viene a juzgar, no viene a pelear, sino viene a ayudar. En lugar de ponerse en una posición de yo tengo la razón y tú estás mal, tú estás equivocado, lo que hace aquí es acercarse al trabajador como alguien que quiere apoyarlo, ¿no? Que quiere entenderlo y trabajar con él para mejorar algo. Por ejemplo, puede un trabajador, ¿no? Estar usando mal un EPP mientras manipula materiales peligrosos, ¿no? Y el supervisor que actúa desde la confrontación va a ir directo eh, a juzgar al trabajador, ¿no? A señalar qué es lo que está haciendo mal de un tono incorrecto. Este tipo de reacción de cierta forma va a generar rechazo, tensión y muchas veces también lo único que se consigue es que el trabajador se calle o actúe con molestia. En cambio, si se aplica el principio de colaboración que estamos mencionando aquí, la actitud pues cambia por completo, ¿no? El supervisor se acerca de forma tranquila, observa sin criticar, sin juzgar y le dice lo que está haciendo mal, pero también preguntarle por qué es que está actuando de esta manera, ¿no? Entonces, esa forma de poder conversar busca entender, ¿no? Y muchas veces lo que se encuentra es una razón válida. Tal vez ese EPP es de mala calidad o el ambiente es muy caluroso, ¿no? El ambiente de trabajo no lo permite, no permite realizar correctamente sus actividades. Y al escuchar eso, pues el supervisor y también la trabajadora, el trabajador, pues pueden buscar una solución juntos, ¿no? Tal vez un nuevo modelo eh, que implementen ventilación en el área de trabajo o pausas más frecuentes o otro tipo de medidas, ¿no? Entonces, aquí eso vendría a ser parte de la colaboración, es estar del mismo lado del trabajador, ¿no? Y cuando se logra este tipo de vínculo, el trabajador pues se siente mucho más cómodo para poder hablar, para poder contar lo que verdad pasa, ¿no? Ya no actúa por obligación, sino ya lo hace porque siente que lo están apoyando, siente que la empresa está allí para cuando él lo necesite. Entonces, además, este tipo de trato mejora también ese clima laboral que se vive dentro de la organización y por eso, ¿no? Este primer paso en la entrevista motivacional es poder dejar de ver al trabajador como un problema y empezar a verlo como parte de la solución. Y así es como se construye una verdadera cultura de seguridad. El segundo principio de la entrevista motivacional es poder evocar la motivación interna. ¿Qué quiere decir esto? Pues ayudar a que la persona, a que el trabajador pueda descubrir cuáles son sus propios motivos para actuar con más cuidado, ¿no? Aquí el supervisor no está para convencer a la fuerza ni para poder repetir normas, sino está para poder guiar una conversación que haga pensar al trabajador en lo que realmente valora, ¿no? Quizás su salud, qué es lo que verdaderamente valora, su familia, su tranquilidad, su orgullo por hacer bien las cosas o por qué es que quisiera hacer bien las cosas, ¿no? Aquí en sí, el trabajador tiene que encontrar esa motivación verdadera, ¿no? Y el supervisor aquí no presiona, ¿no? Hace preguntas, escucha y guía cuál es la reflexión. Y cuando alguien decide pues cambiar por sí mismo, ese cambio dura más. Evocar motivación interna también implica conectar con lo que el trabajador quiere para su vida, ¿no? Em, Como sabemos, pues no todos valoramos lo mismo, ¿no? Quizás para unos lo que verdaderamente valoran es regresar bien a casa, ¿no? Para jugar quizás con sus hijos. Otros quizás valoran más estar más tiempo con sus padres. Para otros es sentirse útiles, ¿no? Sanos, independientes. Y cuando aquí el supervisor escucha con atención, pues puede encontrar ese punto clave y usarlo como base para la reflexión. Un ejemplo que podríamos mencionar, pues, es en la industria de construcción, ¿no? Aquí un trabajador nuevo, pues,
no quiere usar lo que es el arnés de altura porque le da, digamos, flojera ponerse. Entonces aquí el supervisor podría decirle, ¿te gustaría seguir trabajando en esto por muchos años? ¿O qué pasaría si una caída te impone o te impide seguir ganándote la vida? ¿O qué pasaría si sufres un accidente? ¿Cómo se sentirían tus padres? Entonces aquí se le plantea una imagen real, ¿no? Que conecta con su propia motivación. Y eso es lo más importante, ¿no? Cuando alguien cambia por una razón personal, el cambio pues dura más, ¿no? No necesita que alguien lo vigile todo el tiempo, ya porque sabe aquí eh, cómo hacerlo y lo hace incluso cuando nadie lo ve. Entonces aquí este principio nos está enseñando que presionar no es parte de la solución. La clave aquí es poder ayudar a descubrir, ¿no? Ese para qué que está dentro de cada persona. El tercer principio es uno de los más importantes y también uno de los más difíciles, ¿no? De poder aplicar. Tenemos ahí respetar la autonomía del trabajador. Esto quiere decir que aunque el supervisor oriente, dé recomendaciones o incluso también advierta de los riesgos, la última decisión pues la toma el trabajador, ¿no? Y eso no significa pues dejarlo hacer lo que quiera, sino significa reconocer que el cambio no ocurre a la fuerza. Entonces aquí, ante una conducta insegura, a veces en las empresas la reacción inmediata es imponer, ¿no? Ponte los guantes ahora, repasa tal procedimiento, ¿no? Hazlo como te digo, ¿no? Entonces, esa actitud puede funcionar, sí, a corto plazo, pero no cambias la forma de pensar de la persona, ¿no? Y muchas veces apenas el supervisor se da vuelta y el trabajador vuelve a actuar de la misma forma. Pero cuando se respeta esa autonomía, el enfoque también cambia. Que el supervisor debe entender que no puede obligar al trabajador a cuidarse, ¿no? Pero sí puede ayudarlo a tomar una buena decisión por su cuenta propia, ¿no? Y eso es una forma más inteligente y humana de poder influir. Este enfoque es preciso mencionar también que muestra pues algo claro, ¿no? No se está imponiendo, sino se está acompañando al trabajador y eso genera más apertura, ¿no? El trabajador siente que su opinión sí importa, que no lo están gritando ni tratando como un niño y aquí muchas veces eso basta para que se anime también a probar, ¿no? Al menos a escuchar otras alternativas. También es importante saber que aunque el trabajador tenga derecho a decidir, eso no significa que el supervisor pues ya no haga nada, ¿no? El respeto a la autonomía pues va de la mano con la responsabilidad. Aquí se puede dejar claro, por ejemplo, tú decides cómo actuar, pero es mi deber ayudarte a que veas los riesgos y buscar contigo, ¿no? La mejor forma de poder protegerte. Entonces, aquí ese tipo de enfoque ayuda al trabajador también a tener esa autonomía y al mismo tiempo también a tener ese compromiso. En empresas donde se aplica este principio, hay menos conflictos, ¿no? Las personas, los trabajadores cooperan más porque sienten que no las están obligando, empujando, sino que lo están guiando. Y además, cuando se respeta esa libertad de decisión, también se está fortaleciendo el compromiso personal, ¿no? Porque aquí la persona ya no lo hace para cumplir con la normativa, con el jefe, ¿no? Con lo que les dice, sino lo hace porque así es como él lo eligió. Entonces, respetar aquí la autonomía es construir ese respeto. Y con el respeto es mucho más fácil que la gente pues quiera escuchar, quiera pensar y cambiar. El último principio es la empatía como herramienta clave, ¿no? Y aunque se habla mucho de empatía en el trabajo diario, suele haberse olvidarse. Entonces, aquí en prevención, ser empático no significa hacerle el favor al trabajador o dejar que se salte la regla. Significa, sino ver más allá de la conducta y entender qué hay detrás de cada acción, de cada conducta. Entonces, un supervisor empático no solo se fija en lo que la persona hace mal, sino
Parte de responderse preguntas, ¿no? Como quizás si tiene miedo el trabajador, o está apurado, está cansado, o no le han explicado bien. Entonces, parte de estas preguntas que el trabajador ya se está poniendo en la posición del trabajador. Por ejemplo, un trabajador que usa sus herramientas sin guantes, ¿no? A pesar que el procedimiento lo exija, aquí el supervisor eh, que no tiene ese compromiso, diría, ¿no? ¿Por qué no está usando el EPP? Pero un supervisor que está presente, pues en este caso, mm, observa más allá de lo que está observando, ¿no? Se hace preguntas, ¿qué pasó con los guantes? O ¿por qué no las usa? O quizás no son de las medidas adecuadas del trabajador o están en mal estado. Ponerse ahí en el lugar del trabajador hace que también ellos se sientan pues valorados. Muchas veces aquí la respuesta también sorprende, ¿no? Puede decir, me quedó grande el guantes o el casco, ¿no? O me cuesta sujetar la herramienta. Entonces ahí el problema no es en sí desobediencia o falta de compromiso del trabajador, sino es una falla en la entrega de los equipos, ¿no? Y sin empatía, en este caso se ignora al trabajador, pero aplicando y poniéndose en el lugar del trabajador, teniendo esa empatía, pues se resuelve. Bien, aquí permiten esta empatía como herramienta clave que el trabajador se siente escuchado. Y cuando alguien se siente escuchado, también está más dispuesto a poder escuchar, ¿no? Y así es cómo se logra una comunicación adecuada, donde pues no hay miedo, sino hay confianza. Ser empático también ayuda a evitar el malentendidos, ¿no? En un turno, por ejemplo, ¿no? Quizás un operador puede cometer un descuido por cansancio y el supervisor empático aquí, pues no empieza juzgándolo, ¿no? Sino empieza diciéndole, sé que este turno es pesado, ¿no? Si es que su turno es noche, por ejemplo. O cómo te estás sintiendo últimamente, estás descansando bien, Eh, si tienes algo, cuéntame. Entonces, ese tipo de preguntas está dando un espacio para que el trabajador también pueda expresar lo que siente. Entonces, eso es ser parte de la empatía como herramienta clave. Bien, entonces eso sería básicamente de los principios que hemos mencionado. Tenemos aquí las diferencias entre un enfoque autoritario y uno motivacional. Este punto es uno de los más prácticos, ¿no? La diferencia entre un enfoque autoritario y uno motivacional, como lo vamos a ver, pues es grande, ¿no? Y se nota desde el primer momento en que alguien mm, abre la boca para poder corregir una conducta, ¿no? Aquí el enfoque autoritario, como podemos observar, se basa más en el control, ¿no? Es directo, muchas veces se apoya también en el miedo. Este estilo puede parecer efectivo al inicio, pero el trabajador aquí se apura, obedece, pero no lo hace solo por presión, ¿no? No hay una reflexión de por medio. En cambio, el enfoque motivacional lo que busca es lograr algo mucho más profundo, ¿no? Que la persona, que el trabajador aquí piense y decida con responsabilidad. Un supervisor que motiva sabe qué puede corregir del trabajador, ¿no? Que puede ser firme sin humillar y que la mejor forma de poder prevenir no es dando órdenes, sino conversando, ¿no? Poniéndose en el lugar del trabajador, escuchando. Con un enfoque autoritario, aquí el supervisor eh, tiende a tener o corregir con un tono duro, ¿no? En cambio, el enfoque motivacional conversa con respeto. En el enfoque autoritario también tiende a usar lo que es el miedo o la sanción para poder corregir al trabajador. En cambio, el enfoque motivacional lo que hace es invitar a la reflexión, ¿no? Y en base a lo que motiva a cada uno de los trabajadores. En el enfoque autoritario también pues se busca el control.
En cambio, en el enfoque motivacional busca ese compromiso del trabajador. Y finalmente, en el enfoque autoritario, el trabajador aquí obedece por presión, ¿no? Sin embargo, en el enfoque motivacional, actúa por convicción, por ese compromiso, porque verdaderamente valora su seguridad y su vida. Cuando se habla de cambiar la forma en que se supervisa, eh, a veces pensamos, ¿no? Que eso significa eh, perder autoridad o suavizar demasiado esas reglas, esas normativas. Pero no es así, ¿no? Cambiar del modelo tradicional a un enfoque con entrevista motivacional es volverse pues mucho más efectivo, ¿no? Y más humano al mismo tiempo. Tenemos aquí las diferencias de entre la supervisión tradicional y la supervisión con entrevista motivacional. Bien, la supervisión tradicional, como sabemos, se ha usado por muchos años, ¿no? Es rápida, es directa, pero muchas veces también dura, ¿no? Funciona más como un sistema de orden o castigo. Aquí el supervisor se enfoca solo en lo que se hizo mal, ¿no? En este caso, lo que hizo mal el trabajador. Por ejemplo, si un trabajador está sin lentes de seguridad, lo que se dice aquí es otra vez sin lentes, ¿no? Eso va para tu récord o buscar o juzgar más que nada al trabajador, ¿no? No hay ese espacio para poder hablar, solo mencionar ese reclamo. Este tipo de supervisión, pues puede lograr obediencia, sí, pero no genera el aprendizaje real que se quiere, ¿no? El trabajador actúa por miedo o simplemente se queda callado para evitar problemas. Y cuando nadie lo ve, pues nadie repite esa conducta. No hay ese compromiso, ¿no? No hay esa rutina. En cambio, la supervisión basada en entrevista motivacional, pues cambia completamente la experiencia, ¿no? En lugar de poder enfocarse solo en la falla, solo en lo que hizo mal el trabajador, aquí se enfoca en la persona. Busca entender qué llevó a esa conducta, ¿no? Y cómo se puede cambiar desde adentro. Aquí, con este enfoque entrevista motivacional, el supervisor, como ya lo hemos ido mencionando, pues se le acerca al trabajador tranquilo, ¿no? Y le puede decir qué es lo que está haciendo mal, pero también haciéndole preguntas si es que se siente cómodo, ¿no? O cómo se podría solucionar ese tema. Y aquí el trabajador, pues, se abre a esa conversación. Y ahí el supervisor puede ayudar, ¿no? Resolver el problema y de paso reforzar ese mensaje de cuidado personal. Bien, en esta parte tenemos algo muy importante, las frases que se usan todos los días en el campo, ¿no? Esas frases típicas dentro del enfoque tradicional, que es el autoritario, y frases con enfoque motivacional, ¿no? Cómo reformular esa frase tradicional a una frase con enfoque motivacional. Bien, tenemos aquí la primera frase, que es hazlo porque es obligatorio. Ahí ya se está dando una imposición pues de obligación, ¿no? En cambio, lo podríamos reformular este tipo de frases a ¿qué crees que puede pasar si no lo haces? ¿O no? Aquí ya con esa pregunta se le está invitando al trabajador a poder responderse, a poder detenerse un momento, ¿no? Y pensar en lo que va a hacer. Tenemos otra frase que es, ya te lo dije muchas veces, que es muy común también que se utilice ahí en la supervisión tradicional, que lo podríamos reformular de la siguiente forma, ¿no? Parece que esto sigue siendo difícil. ¿Qué lo está haciendo complicado? Entonces, este tipo de pregunta se le está dando al trabajador para que se pueda iniciar esa conversación, ¿no? En donde pueda sentirse en esa confianza de poder expresar sus ideas y de esta forma también el supervisor encontrar alguna alternativa de solución. Tenemos otra frase aquí, si no cumples, te voy a sancionar. ¿Cómo se podría reformular esa frase? Pues de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué crees que podemos hacer para que esto no vuelva a pasar?
Nuevamente, estamos usando aquí una interrogación que le invita al trabajador pues a poder ponerse a pensar. Otra frase común, escuchada muchas veces en la supervisión tradicional, esa supervisión autoritaria, ¿no? Eso no se discute, se hace. Entonces aquí podríamos cambiarla o reformularla. Hablemos de que te incomoda para que, o para buscar, ¿no? Otra opción. Y finalmente, es tu responsabilidad, no la mía, que también a veces se escucha esa frase, que se puede reformular con estoy aquí para poder ayudarte a encontrar una forma más segura de hacerlo. Entonces, este tipo de frases que hemos mencionado se pueden reformular, ¿no? A un enfoque eh, más motivacional. Por eso aquí hablar con ese respeto y con preguntas que hemos reformulado ahí, abre mucho más puertas para poder hablar con el trabajador, ¿no? Entonces, y como hemos visto en esta tabla, con pequeños cambios en ese lenguaje se logra una gran diferencia en el impacto. Antes de hablar de las etapas de cambio, es clave entender aquí de dónde sale este modelo y para qué sirve, ¿no? Estas etapas del cambio de conducta, el modelo de Prokashka. Este modelo, también llamado modelo de cambio de conducta, nos enseña algo muy simple, pero importante, ¿no? Que las personas no cambian de un día para otro, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en claro. Cambiar una conducta, pues, por ende, lleva mucho tiempo, ¿no? Tenemos que pasar por muchas etapas y cada persona también avanzamos a distintos ritmos. Esto se aplica pues totalmente a la prevención de riesgos, ¿no? Porque aunque el supervisor quiera que el trabajador corrija de inmediato, pues eso no siempre ocurre, ¿no? No se trata solo de repetir una orden, sino aquí se trata de entender en qué momento, digamos, mental y emocional está esa persona frente al cambio que necesita hacer, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador nunca ha usado el arnés, ¿no? Para realizar trabajos en altura, y cree que no es necesario, está ya en una etapa diferente a otro que ya sabe usarlo, ¿no? Pero a veces se le olvida. Entonces aquí no podemos hablar igual a un trabajador o al otro trabajador. El primero, pues necesita reflexionar desde cero, ¿no? Que cree que no es necesario usar el EPP. Cambio el segundo caso que hemos mencionado, que sí sabe hacerlo, pero a veces se le olvida. Aquí solo necesita apoyo para mantener ese hábito. Este modelo en sí fue desarrollado por psicólogos que estudiaron años cómo la gente, cómo las personas cambian comportamientos difíciles, ¿no? Cómo dejar de fumar, eh, hacer ejercicio o cómo cuidar la salud. Después se vio que también sirve en muchos otros contextos, como la de seguridad laboral, que estamos hablando hoy en día. Lo valioso es que divide el proceso de cambio en etapas claras, ¿no? Y cada etapa necesita pues un tipo distinto de apoyo. No se trata aquí de decirle al trabajador pues cambia ya, sino se trata de poder acompañarlo según el momento en el que esté. Si el supervisor logra identificar eso, pues puede ajustar su mensaje, puede usar el tono adecuado, también utilizar preguntas, ¿no? Para que abra esa conversación y lograr que el trabajador pues avance sin sentirse forzado. Por eso este modelo que estamos mencionando, el modelo de Prochaska, eh, es tan útil, ¿no? En entrevistas motivacionales. Ayuda a poder convencer con intención, con estrategias, ¿no? Se trata de saber qué decir y cuándo decirlo para que tenga mucho más impacto en el trabajador. Bien, ahora vamos a pasar aquí en las etapas. Tenemos aquí la primera que es la precontemplación, que en esta etapa el trabajador pues no tiene intención de cambiar, ¿no? No ve el riesgo o peor aún, cree que ya lo está haciendo bien. Esto es muy común en personas con mucha experiencia, ¿no? Que ya han hecho algo durante años sin sufrir, digamos, algún accidente, ¿no? Y piensan, nunca me ha pasado nada, no necesito cambiar, ¿no? Por ejemplo,
Un técnico con mucha experiencia puede decir que ha trabajado varios años, ¿no? Y nunca pues le ha pasado nada. Y aquí, si es que el supervisor le exige el cambio, pues de golpe, lo único que genera es rechazo. La clave aquí es poder despertar esa curiosidad, ¿no? Usando frases importantes y adecuadas, haciendo esas preguntas, ¿no? Para hacerle pensar al trabajador. En esta etapa, también la tarea del supervisor lo que es en sí no es corregir, sino es sembrar dudas sanas, ¿no? Dudas que hagan pensar, que inicien el proceso de cambio sin forzar nada. Tenemos aquí la segunda etapa que es la contemplación y aquí el trabajador pues ya no niega el problema, ¿no? Pero todavía no se siente listo para cambiar. En sí tiene miedo de fallar, de que le resulte incómodo o cree que no vale la pena el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, un operador puede decir, sé que debería usar el EPP, ¿no? Los guantes, el casco, pero me hacen sudar las manos. Entonces ya reconoce el riesgo, pero ese malestar que puede sentir, pues lo frena a poder usar el EPP. Y aquí el supervisor debe actuar pues con paciencia también, ¿no? Que no lo presione, que debe de ayudarle a comparar lo que gana y lo que pierde al no usar el EPP. En esta etapa, la entrevista motivacional en sí busca acompañar la reflexión, ¿no? Hacer que el trabajador eh, cambie poco a poco hacia una decisión propia. La tercera etapa es la etapa de preparación. Aquí el trabajador pues ya quiere cambiar, ¿no? Y eso ya es una gran oportunidad para actuar. Pero muchas veces no sabe por dónde empezar, ¿no? Puede tener algunas dudas técnicas, miedo o sentirse solo. Y aquí el supervisor debe de estar atento a ello, ¿no? A cómo acompañarlo, a cómo abrir ese espacio de conversación. En esta etapa se necesita tanto el refuerzo positivo y ayuda práctica, ¿no? El supervisor puede decir, lo estás haciendo muy bien, eso habla de tu compromiso. Este tipo de frases también alimenta la motivación y fortalece ese cambio. Lo más importante aquí es estar presente, ¿no? Que el trabajador no sienta que está solo en este nuevo paso. La cuarta etapa es la etapa de la acción y aquí ya se ven los resultados, ¿no? El trabajador cambia su forma de actuar, ¿no? O puede usar los EPPs, sigue los procedimientos adecuados y cuida más su entorno. Pero aún necesita ese apoyo, ¿no? Porque en esta etapa los errores y retrocesos pueden aparecer. Por ejemplo, un operario que dejó de hacer maniobras riesgosas, ¿no? Puede tener aquí un día de presión o cansancio y volver a esos hábitos antiguos. Entonces aquí el supervisor debe de estar atento a ello, ¿no? Reconocer cuáles son esos avances, incluso si son pequeños. En esta etapa, los reconocimientos breves, pero sinceros, siempre tienen un gran valor, ¿no? Porque el cambio ya ocurrió, pero aún es frágil y el apoyo constante ayuda a que ese cambio se mantenga. Y la última etapa, que es la etapa del mantenimiento, aquí el cambio ya es parte de la rutina del trabajador, ¿no? Ya no necesita que le recuerden qué hacer, lo hace ya por sí mismo. Y esto no quiere decir que ya no necesite al supervisor, ¿no? Sino todo lo contrario, que aquí eh, necesita también un apoyo, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que siempre usaba protección auditiva, deja de usarla porque ve que su nuevo grupo no lo hace, entonces ahí el supervisor debe de acercarse, ¿no? Y reforzar ese comportamiento, ¿no? De seguir ese cambio en la que ya estaba. Aquí el mantenimiento es eso, ¿no? Cuidar lo que ya se ha logrado y seguir reforzando la conciencia. Bien, entonces eso sería básicamente las 5 etapas de este modelo de Prochaska.
Hemos hablado de la precontemplación, ¿no? De la contemplación. También hemos hablado de la preparación, de la acción y finalmente del mantenimiento, que es parte entonces de ese modelo de cambio de conducta. Ahora, ¿cómo identificar en qué etapa está el trabajador? ¿No? Una de las cosas más importantes para poder aplicar bien la entrevista motivacional es saber en qué etapa del cambio se encuentra el trabajador, ¿no? No todos están en el mismo punto, ¿no? Y si el supervisor se equivoca al poder interpretar eso, puede decir lo correcto, pero en el momento equivocado. ¿Cómo se puede identificar esa etapa? Aquí se necesita observar y escuchar con atención, ¿no? Sin adelantarse. Por ejemplo, si un trabajador dice cosas como eso es exagerado y nunca me ha pasado nada, no, no tiene sentido usar eso, lo más probable es que esté en la etapa de precontemplación, ¿no? Que hemos mencionado. Aún no ve ese riesgo, ¿no? No está pensando en cambiar. Aquí el supervisor, pues no debe de dar órdenes, ¿no? Debe de hacer preguntas que despierten curiosidad. Si el trabajador dice, sé que no debería hacerlo así, pero ya me acostumbré, ¿no? O sí, es peligroso, pero no tengo otra forma. Entonces está ya en una etapa de contemplación. Ya reconoce que hay un problema, pero todavía no actúa, ¿no? Y aquí el supervisor puede, pues, ayudarlo a poder comparar las ventajas y desventajas sin presionar. Cuando escuchamos, pues, frases como, desde mañana lo haré bien, ya pedí mi equipo o necesito que me enseñen cómo usarlo bien, ¿no? Ahí está ya en la etapa de preparación. Quiere cambiar, pero necesita, pues, apoyo práctico. Aquí el supervisor debe de acompañar de forma cercana y positiva. En la etapa de acción, el trabajador ya cambia su conducta, ¿no? Usar el EPP, seguir el procedimiento, cuidar en su entorno en sí. Frases como ahora siempre reviso antes de empezar o ya me acostumbré a hacerlo bien son señales claras. Aquí el supervisor debe de reforzar ese nuevo hábito, ¿no? Y felicitar ese refuerzo. Finalmente, el mantenimiento, el cambio ya es parte de su rutina, ¿no? El trabajador pues no necesita que lo vigilen para cuidarse, pero aquí también puede haber retrocesos, como lo hemos mencionado, ¿no? Sobre todo si cambia el ambiente o si se refleja o no hay una buena supervisión. Por eso es importante seguir cerca sin dejar que se pierda ese avance. Entonces, para poder identificar la etapa, el supervisor tiene que escuchar con atención, ¿no? Lo que dice el trabajador, cómo lo hace y qué hace. No hay que suponer. Cuando se sabe en qué punto está la persona, se puede adaptar el mensaje, ¿no? Y cuando el mensaje se ajusta a la etapa en donde se encuentra el trabajador, que la motivación aparece con mucho más fuerza. Y esa es la clave para que el cambio no se imponga, sino que nazca desde adentro del trabajador, que es lo más importante. Ahora que ya conocemos las etapas del cambio, tenemos aquí eh, qué es lo que necesita, ¿no? Esas técnicas para cada etapa del cambio, saber qué hacer en cada etapa y cómo hacerlo bien. Empezando ahí por la precontemplación, aquí la persona no está pensando en cambiar, ¿no? Como lo hemos ido mencionando, no ve el riesgo o cree que no es su problema. Entonces, imponer o corregir de golpe solo genera ese rechazo. Lo más efectivo es poder escuchar sin juzgar, también usar preguntas, lanzar preguntas como ¿qué opinas sobre, ¿no? Sobre el uso del arnés, ¿qué opinas sobre el uso del casco? ¿Qué opinas sobre el uso del guante? Que esa frase lo está invitando a opinar, ¿no? Y cuando el trabajador ya pasa a contemplación, empieza pues a reconocer el problema, ¿no? Pero aún tiene dudas. Aquí el rol del supervisor es acompañar la reflexión, ¿no? Sin apurar la decisión. Se pueden usar preguntas como ¿qué crees? ¿Qué crees que ganas? O
o pierdes si sigues así, ¿no? ¿Qué crees que ganas al seguir actuando de esta forma y qué podrías ganar si cambias? Este tipo de preguntas comparativas, digámoslo así, ayuda al trabajador a poder analizar su propia conducta, ¿no? Luego, en la etapa de preparación, aquí la persona pues ya tomó la decisión de cambiar, ¿no? Pero necesita también una guía clara. El supervisor debe de ayudarle aquí a planificar y facilitar lo necesario. Aquí es muy útil preguntar, ¿no? ¿Qué necesitas para empezar? ¿Qué necesitas para empezar a usar el equipo de protección correctamente o qué necesitas para realizar tus procedimientos de la mejor manera, ¿no? ¿O hay algo que te impide hacerlo ya? La clave aquí es que el trabajador sienta que no está solo, ¿no? Que cuenta con ese apoyo real de la empresa. Ahora pasando a la acción, donde el cambio aquí ya se está aplicando. El trabajador pues usa bien sus EPPs, ¿no? Sigue el procedimiento correcto, cuida a sus compañeros. En esta etapa es fundamental también que el supervisor pueda refuerce positivamente lo que está funcionando bien, ¿no? Bien, por último tenemos la etapa de mantenimiento y también lo hemos visto que el trabajador ya tiene ese hábito incorporado, ¿no? No necesita recordaciones diarias o constantes, pero sí necesita que su compromiso siga siendo valorado. Aquí el supervisor puede decir o agradecer el compromiso, ¿no? Gracias por seguir cuidándote, ¿no? Y dar ese ejemplo. Esa simple frase refuerza que su esfuerzo no pasa desapercibido, que sí importa. Entonces, cuando vemos eh, ese reconocimiento, es parte fundamental para ese cambio. Bien, entonces eso sería básicamente las técnicas para cada etapa del cambio. Ahora que ya entendimos las etapas del cambio, tenemos aquí cómo se aplica eso en la práctica, ¿no? Con técnicas sencillas que cualquier supervisor puede usar al conversar con su equipo. Estas técnicas eh, se usan cuando pues cambian por completo el tono de una charla, ¿no? Bien, aquí ya no se trata pues de imponer, aquí se trata de poder lograr que la persona, en este caso el trabajador, pues piense, ¿no? Se motive, actúa ya no por obligación, sino por ese compromiso que tiene. La primera técnica es la escucha activa, ¿no? Mirar a los ojos, mostrar interés. Bien, es prestar atención, ¿no? La segunda técnica es reflejar lo que el trabajador dice. Repetir con otras palabras para demostrar que se comprendió, ¿no? Tenemos también aquí preguntas abiertas que se puedan utilizar dentro de estas técnicas, como invitar a pensar, ¿no? No a responder si sí o no. También afirmar lo positivo. Aquí es momento de poder reconocer esas fortalezas y esfuerzos del trabajador. También resumir lo conversado, ayudar a organizar ideas y cerrar con claridad. Y finalmente aquí pues es importante que cada una de estas técnicas sea clave para una cultura de prevención, ¿no? Y una cultura pues mucho más sostenible. Ahora, ¿cómo lograr que una persona, que un trabajador cambie su comportamiento sin imponerle nada? Porque cuando algo se impone, como sabemos, lo normal es que las personas obedezcamos solo por miedo o mientras nos estén mirando, ¿no? Pero cuando se logra influir, el cambio es mucho más profundo, ¿no? Más duradero y más real. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo primero es escuchar antes de hablar, ¿no? Muchas veces aquí el supervisor pues se acerca ya con el discurso listo, ¿no? Con el reclamo ahí
la primera palabra, pero si no se escucha al trabajador, se pierde lo más importante, que es la razón, ¿no? La razón por la que actúa de esa manera. ¿Cuál es su realidad? Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador, un operador, no está usando, pues, sus EPPs, ¿no? De seguridad, no hay que empezar diciendo, estás incumpliendo, ¿no? Aquí el supervisor debe de iniciar, comenzar diciendo, ¿qué pasó con ese EPP, ¿no? ¿Por qué no estás utilizando? Y ahí el trabajador pues expresa lo que está sintiendo, ¿no? ¿Por qué no está usando? Tal vez está roto ese EPP, ¿no? Tal vez nadie se lo entregó o ya está en mal estado. Escuchar primero permite hablar aquí con fundamentos después, ¿no? El segundo es hacer preguntas en vez de dar órdenes, ¿no? En lugar de dar órdenes. Una orden se cumple pues por presión. Una pregunta bien hecha invita a pensar. No es lo mismo decir, pues ponte el casco ya, que decir, ¿qué riesgos hay si es que trabajas sin el casco? ¿No? Cuando la persona responde, pues por sí misma, empieza a convencerse sola, ¿no? Lo tercero es usar ejemplos reales y personales, ¿no? Que conecten con la experiencia de la persona. Por ejemplo, contar que hace un mes un compañero se lesionó, ¿no? Por no usar protección. Entonces, parte de ello es una realidad que ayuda a tomar conciencia. El cuarto es acompañar el proceso. Aquí no forzar el cambio, ¿no? No presionar para que el cambio ocurra ya mismo. Es importante entender que todos cambian a su ritmo. Si un trabajador está empezando a usar arnés después de años sin usarlo, entonces es normal que al principio tenga incomodidad o dudas. Y ahí el supervisor debe de estar atento, ¿no? Otro punto clave es hacer sentir que la decisión es propia y no impuesta, ¿no? Porque cuando la persona cree que eligió cambiar por su bien, se compromete mucho más. Y por último, reconocer lo positivo, no solo corregir lo negativo, ¿no? Aquí es importante ello. Si solo se castiga, pues el error, la persona también se cansa. Pero si se le dice, he visto que esta semana has cuidado más los detalles, bien hecho, eso también alimenta ese cambio, ¿no? Entonces aquí influir es acompañar, ¿no? Es escuchar a los trabajadores, preguntar, motivar, y eso hace que el trabajador quiera cuidarse, ¿no? Y cuando se logra eso, la seguridad pues ya no depende solo del reglamento, solo de las normativas, solo de la empresa, sino ya depende del compromiso de cada uno, ¿no? Y esa es la gran diferencia entre imponer e influir.